presentación? Sí, profe. Esperen un momento que acepto uno más que entró y... Bueno, ya no acepto más nadie. Hola, Ronald. Me voy acá. Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema 4B, que es ensayos no destructivos, y corresponde al trabajo práctico número 5. Este trabajo práctico, desde el punto de vista, digamos, de las ecuaciones, es muy sencillo. Quizás la teoría sí es más pesada y es más pesada, pero la práctica es muy sencilla de este tema. Vamos con el problema número... Profe, una pregunta. ¿El parcial? ¿Cómo? ¿Este tema entra en el parcial? Sí, hasta este tema entra en el parcial. Hasta este tema, digamos, hasta lo que se ve una semana antes, entra en el parcial. Lo que no va a entrar sería la parte de metalografía. Bien, gracias. Porque están subidos los apuntes y que es un tema que no tiene práctica, digamos. El parcial va a ser, no este viernes, el otro. Son 5 preguntas teóricas, 5 problemas. Del mismo nivel que el de los trabajos prácticos. Lo que sí, ya después vamos... Bueno, explico el trabajo práctico y después vemos si quieren fijar un horario de consulta, porque para la semana que viene, algún día, ya vemos qué es lo que le queda más cómodo a ustedes. Arranquemos con el trabajo, después vemos todo lo otro, ¿ah? Vamos con el problema número 1. Dice, suponga, según la figura que se adjunta, que el material que se está inspeccionando es una placa de hierro que tiene un espesor de 2 pulgadas y que en el punto 3 hay una discontinuidad que tiene un espesor de media pulgada. La discontinuidad contiene aire. Se pide estimar la intensidad I de los rayos X como función de la intensidad original de la fuente de rayos X, que se la representa con I sub 0, en los puntos 1, 2 y 3 de dicha figura, sabiendo que la placa de hierro está colocada sobre la película a una distancia de 20 pulgadas de la fuente. La longitud de onda promedio de los rayos X de tungsteno es de 0,098 Armstrong y como datos nos dan la densidad del nitrógeno, del oxígeno, del hierro y el coeficiente de absorción de masa del nitrógeno, del oxígeno y del hierro. Fíjense que en este problema lo que tenemos es la fuente de rayos X, a 20 pulgadas tenemos la placa y inmediatamente, digamos, arriba de la placa lo que tenemos es, tenemos la película radiográfica y inmediatamente arriba de la película lo que tenemos es la placa de hierro que tiene 2 pulgadas de espesor y en un punto tiene una discontinuidad de 0,5 pulgadas que contiene aire. Lo que nos pide es que determinemos la relación de intensidades, es decir, I sobre I0, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Fíjense que para el punto 1 se supone que la radiación que está saliendo de la fuente impacta directamente en la placa, ¿sí? En la película radiográfica. Entonces, para determinar esta relación de intensidades entre la fuente y la placa solamente tenemos aire. Tenemos que usar esta expresión en donde la relación de intensidades es igual a la exponencial de menos el coeficiente de absorción másico por la densidad por la distancia. Fíjense que para determinar el coeficiente de absorción másico del aire, vamos a hacer un promedio ponderado conociendo el coeficiente de absorción del oxígeno y del nitrógeno y sabiendo que el aire vamos a considerar que está compuesto solamente por un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Entonces, vamos a determinar el coeficiente del aire, vamos a determinar también la densidad del aire como un promedio ponderado de conociendo la densidad del oxígeno y conociendo la densidad del nitrógeno, reemplazamos los valores y vemos que la relación de intensidades para este punto 1 es 0,991, es decir, es prácticamente igual a 1.
lo que significa que toda la radiación que está saliendo de la fuente está llegando prácticamente toda a la placa, lo que significa que el aire prácticamente no absorbe rayos X. Y ustedes tienen muy bien explicado esto en el apunte, así que tranquilamente, digamos, pueden tomar de ahí las conclusiones para cada uno de estos puntos. Ay, perdón, estaba eso. Bueno, estos coeficientes se sacan de una tabla, que también la tienen ahí. Ay, perdón, mira, pucha, esto está todo animado, no sabía. Bueno, y fíjense que, bueno, acá dice que la película impresionada por rayos X, como toda la radiación que sale es la que llega a la placa, va a quemar la placa y por lo tanto cuando nosotros revelemos la película va a tener color negro. Se va a ver color negro. Vamos al otro punto. En el punto 2 tenemos que, digamos, tendríamos el metal o la placa de hierro sin el defecto. Entonces, en este punto, fíjense que hemos dicho que el aire prácticamente no absorbe radiación, con lo cual cuando nosotros vayamos a calcular la relación de intensidades, acá será el coeficiente de absorción másico del hierro por la densidad del hierro, y cuando hablamos acá de distancia, vamos a poner, o de espesor, vamos a poner el espesor de la placa, porque hemos dicho que desde acá hasta acá prácticamente no se absorbe, con lo cual la radiación que está saliendo de acá es la misma que está llegando acá, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan cuando determinen esta relación de intensidades, van a ver que esto le va a dar 2,5 por 10 a la menos 5, con lo cual podemos concluir que prácticamente el metal absorbe toda la radiación emitida por la fuente. Es decir, que a la placa prácticamente no está llegando nada de radiación y cuando se revela la placa se ve de un color transparente o del color ese celeste del acetato de la placa. En el punto 3, lo que tenemos es el material con un defecto, que el defecto contiene aire, y hemos dicho que el aire prácticamente no absorbe radiación. Entonces, cuando vayamos a determinar en este caso la relación de intensidades, también hemos dicho que el aire como no absorbe, o sea que acá la intensidad, vamos a considerar que la intensidad de la fuente es la misma que tenemos acá afuera directamente. Entonces vamos a usar el coeficiente de absorción de masa del hierro, la densidad del hierro, y cuando pongamos acá el espesor de la placa, tenemos que tener en cuenta que nosotros, la placa originalmente tenía 2 pulgadas de espesor y que tenemos un defecto que tiene aire de media pulgada, con lo cual acá el espesor de la placa real, digamos, que me está absorbiendo la radiación, va a ser 2 menos 0,5 pulgadas, que será 1,5 pulgadas, ¿sí? Es el valor que tienen que poner acá, que en definitiva es el espesor del hierro que va a absorber la radiación. Fíjense que cuando ustedes hacen esta relación de intensidades, esto les da 3,54 por 10 a la menos 4. Es decir, que la cantidad de rayos X que está llegando a la placa radiográfica es mayor que en el caso anterior, donde teníamos el material sin ningún defecto, ¿sí? Llegando a impresionar la placa y luego cuando la revelamos, esta placa va a tener un color gris, que será más claro o más oscuro según sea el espesor del defecto. Fíjense que si este defecto es muy grande, es decir, si el defecto es muy grande, el espesor de la placa va a ser, el espesor, perdón, del material va a ser muy pequeño, con lo cual va a pasar mayor cantidad de rayos X a través del material y acá va a impactar mayor cantidad de rayos X en la placa y vamos a tener un color gris oscuro. Por el contrario, si el defecto es muy pequeño, el espesor del material va a absorber mucha radiación, porque tengo un espesor importante, con lo cual la intensidad o con lo cual la cantidad de rayos X que impacten en la placa va a ser menor y vamos a tener un color cuando la revelemos gris claro. ¿Sí? ¿Se entendió este problema?
Bueno, suponemos que sí. Sí, Seguimos. profe. Perfecto. Vamos al problema número 2. Dice, se pide determinar la constante de decaimiento expresada en segundos a la -1 del iridio 192, sabiendo que su vida media es de 74 días. La intensidad, nosotros sabemos de la teoría que la intensidad de la fuente de rayos gamma se reduce con el tiempo de acuerdo a esta expresión, en donde la intensidad va a ser la intensidad inicial por la exponencial de menos la constante de decaimiento del material por el tiempo. Ahora bien, la vida media del material se define como la intensidad a la cual es igual, como la intensidad, cuando la intensidad es igual a la intensidad inicial sobre 2. En definitiva, cuando I es igual a 0,5 de I0. Esa es la definición del tiempo de vida media. Entonces, si nosotros reemplazamos acá la definición del tiempo de vida media y operamos algebraicamente, vamos a llegar a esta expresión. Fíjense que tengo una ecuación con dos incógnitas, si quieren. En este caso, nosotros conocemos el tiempo de vida medio, que son los 74 días, conozco T, entonces puedo despejar la constante de decaimiento del material. Idem para el problema que viene, que es el problema 3, que se dice, se pide determinar la vida media expresada en años del rubidio 87, sabiendo que su constante de decaimiento es 4,6762 por día a la -18 segundos. Igual, reemplazamos la definición de vida media, operamos algebraicamente, conocemos la constante de decaimiento, despejamos el tiempo de vida media. Como les digo, las ecuaciones que van en este tema son bien sencillas. Vamos al problema número 4. Y dice, al realizar un ensayo por ultrasonidos, utilizando el método de pulso y eco de una plancha de acero inoxidable, el osciloscopio del instrumento mostró 3 picos. El primero en tiempo cero, el segundo a los 2,552 por 10 a la -5 segundos, y el tercero a los 3,572 por 10 a la -5 segundos. Se pide calcular el espesor del material y la profundidad por debajo de la superficie de la pieza a la cual se encuentra el defecto. Y como dato nos dan la velocidad de transmisión ultrasónica del acero. Lo que tenemos que tener en cuenta en este método de pulso y eco es que el palpador es emisor y receptor del pulso. Es decir que si nosotros conocemos la velocidad a la que viaja el pulso a través del material y conocemos el tiempo, fíjense que el osciloscopio me mide acá el tiempo, y conocemos el tiempo que demora el pulso en salir y volver al transductor o al palpador, podemos determinar el espacio recorrido por ese pulso. Lo que tienen que tener en cuenta en este ensayo es que el espacio es 2 veces el espesor del material, porque acuérdense que yo mido en el mismo lugar donde emito, recibo. Entonces, el pulso fue, chocó con la interfaz y volvió. Lo mismo con el defecto, que la distancia que recorre el pulso va a ser 2 veces la profundidad del defecto. ¿Por qué? Porque el pulso sale del transductor, choca con el defecto y vuelve. Y ese es el tiempo que me está midiendo a mí el equipo. Entonces, si la velocidad es distancia recorrida sobre tiempo, lo que tenemos que tener en cuenta para este ensayo es que la distancia es 2 veces, ya sea el espesor del material o 2 veces la profundidad del defecto, porque hay otro método que uno tiene el palpador acá y otro palpador acá, donde este emite el pulso y este lo recibe. En ese caso, en ese ensayo, la distancia recorrida es igual al espesor del material o a la profundidad del defecto. En este caso es el doble. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Fíjense que las ecuaciones son recontra sencillas.
Entonces, teniendo en cuenta que esa distancia recorrida es 2 veces E y que E puede ser la profundidad del defecto o el espesor del material, simplemente reemplazamos esto acá arriba y despejamos el espesor. Como dato nosotros tenemos el tiempo. Fíjense que el mayor tiempo va a corresponder siempre al espesor del material porque obviamente el defecto, digamos, el tiempo que corresponde al defecto tiene que ser menor porque el defecto está adentro del material. Con lo cual, vamos de vuelta, el mayor tiempo, y ahí se lo puse ahí, va a corresponder siempre al espesor del material, el menor tiempo corresponde al defecto. Es lo único que tienen que tener en cuenta y que la distancia es 2 veces el espesor del material o la profundidad del defecto. Entonces, conocido el tiempo, conocida la velocidad de transmisión, van a determinar el espesor del material y van a determinar la profundidad del defecto, teniendo en cuenta que el menor tiempo va a corresponder al defecto, el tiempo más grande va a corresponder al espesor del material. Vamos al problema número 5 que dice, se tiene una plancha de níquel que tiene un espesor de 4 pulgadas y que se sospecha que presenta una discontinuidad a una profundidad de 3 pulgadas. Para verificar dicha sospecha se realizó un ensayo por ultrasonidos utilizando el método de pulso y eco. Se pide indicar el número de picos que mostró el osciloscopio del instrumento y calcular los tiempos de aparición de cada uno de ellos. Y nos dan también la velocidad de transmisión ultrasónica. Lo que me olvidé de contarles en el ejercicio anterior es que siempre que uno prende el equipo, aparece un pico. Siempre que uno prende el equipo, aparece un pico, aunque el palpador no haya tocado el material que yo quiero analizar. Siempre aparece un pico ahí. Y después, en este caso, les tendría que aparecer, tendría que ser esta situación, les tendría que aparecer un pico más chiquito que va a corresponder a la profundidad del defecto y un pico más grande que va a corresponder al espesor del material. En este caso, obviamente que va a ser igual que el problema anterior, con la diferencia de que a nosotros nos dan la profundidad del defecto y el espesor del material y quieren que determinemos el tiempo para esos valores de espesor o de profundidad del material. Obviamente, ahí dice igual que el valor más grande va a corresponder a la profundidad y el tiempo más chico va a corresponder al defecto. ¿No es cierto? Es lo mismo. Ahí está. Pensé que no les había puesto los resultados. Entonces, cuando les pregunten cuántos picos se ven en el osciloscopio, se tienen que ver 3 picos. El primero, que siempre aparece cuando se prende el equipo, se va a ver un pico más chico que va a corresponder al defecto y un pico más grande que va a corresponder al espesor del material. Vamos al problema número 6, que dice, al realizar un ensayo por ultrasonidos utilizando el método de resonancia de una pieza de cobre, se utilizó una frecuencia de 1,149 MHz para producir una resonancia de 12 medias longitudes de onda. Se pide determinar el espesor expresado en milímetros de la pieza de cobre y como dato nos dan la velocidad de transmisión ultrasónica del cobre. Bueno, en este caso este método se utiliza más que para determinar defectos o fallas en el material, se utiliza para determinar el espesor del material. Lo que se hace acá es, se pone el transductor y se calibra el equipo de manera tal que el espesor del material esté recorrido por un número entero de medias longitudes de onda. Eso es lo que se hace en este ensayo. Que si nosotros tuviéramos un defecto, ese número entero de ondas, digamos, deja de ser un número entero de ondas. Y es lo que detectaría el equipo. Sin embargo, como les digo, este es un método que se utiliza más que para detectar defectos, se utiliza para determinar el espesor del material o el espesor de los materiales. Entonces, fíjense que nosotros conocemos la frecuencia
a la cual tenemos un número entero de longitudes de onda, conocemos que tenemos 12 medias longitudes de onda y me está pidiendo determinar el espesor del material. En definitiva, me está pidiendo determinar L. Entonces, con la frecuencia que la conozco y con la velocidad que conozco, de acá despejaría la longitud de onda y ya conociendo la longitud de onda y conociendo las medias longitudes de onda, podría determinar entonces el espesor del material. Yo sigo, ¿no? Cualquier cosa, si ustedes no entienden algo, me paran. Vamos al problema número 6, que dice, al realizar un ensayo por ultrasonidos utilizando el método de resonancia de una pieza de cobre, se utilizó una frecuencia... Che, pero este es el mismo o no? Sí, perdón. Bueno, ahí está explicado de vuelta. Bueno, en este problema L les pide milímetros. Tengan en cuenta en qué unidades les pide los resultados, ¿no? Porque si en el parcial uno les pide en una unidad y después ustedes contestan en otra, aunque esté bien, lamentablemente yo no les puedo poner el puntaje completo. Sí tendrán casi todo el puntaje, pero no el puntaje completo como un alumno que sí contestó con las unidades que tenía que ser. Entonces tengan en cuenta esos detalles. En este caso, les pide determinar el espesor expresado en milímetros. Vamos al problema número 7. Al realizar un ensayo por ultrasonido por el método de resonancia de una pieza de plata con un espesor de 0,6 pulgadas, se obtuvo una resonancia de 10 medias longitudes de onda. Se pide determinar la frecuencia de la onda utilizada y como dato nos dan la velocidad de transmisión ultrasónica de la plata. Entonces, vamos de vuelta con las mismas ecuaciones, solo que ahora tenemos distintas incógnitas. Conocemos el espesor de la plata, conocemos las medias longitudes de onda, determinaremos entonces de acá la longitud de onda y con la longitud de onda y la velocidad de transmisión ultrasónica podremos determinar la frecuencia de onda utilizada. ¿Sí? Que para este problema le va a dar 875 kHz. Vamos al problema número 8. Dice, se tiene una pieza de magnesio que posee un módulo de elasticidad de 6,6 por 10 a la 6 Si y una densidad de 1,74 gramos por centímetros cúbicos. Se pide determinar la velocidad de transmisión ultrasónica de dicho metal expresada en pulgadas por segundo y en centímetros por segundo. Y como datos nos dan la aceleración de la gravedad. Entonces, fíjense que ustedes en el apunte tienen esta ecuación. Tienen esta ecuación en donde la velocidad en unidades de pulgadas por segundo, fíjense que va a ser la raíz cuadrada del módulo de elasticidad por la gravedad sobre la densidad. Este factor que aparece acá lo tienen que poner si es que ustedes van a poner las variables estas en estas unidades, es decir, para obtener la velocidad en pulgadas por segundo, y si ponen el módulo de elasticidad en libras por pulgada cuadrado, la gravedad en pulgadas por segundo al cuadrado y la densidad como gramos por centímetro cúbico, este factor que aparece acá en realidad es el factor numérico de conversión que incluye el coeficiente para convertir la densidad de gramos a centímetros cúbicos a libras por pulgada cúbica. Simplemente es eso, este factor que aparece acá. Entonces, acá simplemente tienen que reemplazar y determinar el valor de la velocidad en pulgadas por segundo y en centímetros por segundo, y el problema que sigue es exactamente lo mismo, pero, bueno, se los voy a leer. Dice, el problema 9 dice, se tiene una pieza de tungsteno que posee una velocidad de transmisión ultrasónica de 1,807 por 10 a la 5 pulgadas por segundo y una densidad de 19,25 gramos por centímetro cúbico. Se pide determinar el valor del módulo de elasticidad de dicho material expresado en
Sí. Y como dato nos dan la aceleración de la gravedad. Entonces, de vuelta, conocen todos los valores, tienen una ecuación con una incógnita que va a ser el módulo de elasticidad, conocen la gravedad, la densidad y la velocidad, con lo cual podrán determinar entonces el módulo de elasticidad del metal. Y ahí se termina el trabajo práctico número 5. Hasta este tema entra en el parcial. Yo en un rato, más tarde o mañana, pero en estos días le voy a estar subiendo a la plataforma las notas de las evaluaciones por temas hasta el día de hoy. Ya está corregida la evaluación por tema 1 cuando nos veamos, ya será después del parcial, después del recuperatorio. Se las llevo para que ustedes vean y revisen y me digan si están de acuerdo o no. Les voy a estar subiendo las notas de las evaluaciones por tema, las notas de los trabajos prácticos, y ahí estoy viendo que por ahí yo hago medio rapidito el tema de los trabajos prácticos. En realidad no es que los corrija, simplemente lo que hago es firmarlos, porque ya se supone que lo hemos visto en clase y que lo hemos hecho hasta con los resultados y las unidades, o sea que suponemos que no tienen error. Entonces hemos quedado en eso de arranque, entregan a tiempo 100, entregan a 10 tiempo 0. Lo que les quiero decir es que a veces se me pasa de que me están entregando 2 prácticos abrochados, 2 prácticos en folio. Entonces cuando yo les suba la nota de los trabajos prácticos, ustedes vean que no tienen nota en un trabajo que ya me han entregado, no me maten, avísenme para que yo, o me mándenme una foto y yo corrijo el tema ese. Porque por ahí se me pasa el tema de los trabajos prácticos. ¿Qué más, chicos? Creo que nada más. Sí, bueno, fijemos un día de clase de consulta si es que tienen ganas ustedes, si no, no hay problema, digamos. Si quieren, fijamos, qué sé yo, a ver. ¿Qué día me han dicho que no tienen clase ustedes el martes? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un día que tienen clase o un día que no tienen clase la consulta? ¿Prefieren venir nada más que a consultar o un día que esté de paso y pasan por el box? Si vienen a hacer otra cosa, pasan por el box. O también lo puede ser virtual, profe. Es que consulta virtual es mucho más difícil. Pero para mí es más fácil mostrarte los prácticos. Pero bueno, de última, si no tienen consulta,